Primera a los Corintios. Nos sumergiremos en una comunidad cristiana vibrante, pero llena de problemas, muy parecida a nuestras propias iglesias hoy en día, listos para descubrir cómo el apóstol Pablo abordó divisiones, inmoralidad y preguntas difíciles sobre la fe. Vamos allá. La ciudad de Corinto en el siglo I era un centro cosmopolita, un hervidero de comercio, cultura y religiones diversas. Imaginen un lugar bullicioso, con un puerto próspero que atraía a gente de todo el imperio romano, pero también era famosa por su inmoralidad, hasta el punto de que existía un verbo, corintianizar, que significaba vivir de manera disoluta. En medio de este torbellino, Pablo fundó una iglesia. Después de su partida, le llegaron noticias preocupantes. La comunidad que había establecido se estaba fracturando. El primer gran problema que Pablo enfrenta es el de las divisiones internas. Algunos decían, yo soy de Pablo, otros, yo soy de Apolos, y otros, yo soy de Cefas. Es decir, Pedro. Incluso había un grupo que, con aparente superioridad espiritual, afirmaba, yo soy de Cristo. Pablo queda horrorizado por este espíritu de sectarismo. Les pregunta retóricamente, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por ustedes? Les recuerda que su lealtad no debe estar con líderes humanos, por muy talentosos que sean, sino con Cristo, el único fundamento de la fe. Apolos riega, Pablo siembra, pero es Dios quien da el crecimiento. A continuación, Pablo aborda la raíz de estas divisiones, el orgullo y la confianza en la sabiduría humana. Para los griegos, la idea de un Mesías crucificado era una locura total, una debilidad inaceptable. Para los judíos, era un tropiezo, una ofensa. Pero Pablo declara que lo que el mundo considera locura es en realidad la sabiduría y el poder de Dios para salvación. La cruz revela que los caminos de Dios no son nuestros caminos. Él no elige a los sabios, a los poderosos o a los nobles de este mundo para llevar a cabo sus planes. Al contrario, elige lo necio y lo débil para avergonzar a los fuertes. De esta manera, nadie puede jactarse en su presencia. Toda nuestra gloria y nuestra sabiduría se encuentran únicamente en Cristo Jesús. Pablo se presenta a sí mismo no como un orador elocuente que usa técnicas de persuasión humana, sino como alguien que predicó con demostración del Espíritu y de poder. Su objetivo era que la fe de los corintios no se basara en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Habla de una sabiduría oculta, la que Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Luego, el apóstol utiliza una metáfora poderosa. Se describe a sí mismo como un perito arquitecto que puso el fundamento, que es Jesucristo. Otros, como Apolos, edificaron sobre ese fundamento. Aquí viene la advertencia. Cada uno debe tener cuidado de cómo sobreedifica. La obra de cada líder y por extensión de cada creyente será probada por fuego en el día del juicio, el tribunal de Cristo. Algunos construirán con materiales preciosos como oro, plata y piedras preciosas que resistirán el fuego. Otros usarán materiales perecederos como madera, heno y hojarasca que serán consumidos. Si la obra permanece, el constructor recibirá recompensa. Si se quema, sufrirá pérdida, aunque él mismo será salvo, pero como quien pasa por el fuego. Lo peor no era solo el pecado, sino la arrogancia de la comunidad, que en lugar de lamentarse y actuar, parecía enorgullecerse de su supuesta tolerancia. Pablo les ordena con autoridad apostólica que entreguen a tal persona a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que su espíritu sea salvo. Esto no es una condena eterna, sino una forma extrema de disciplina eclesiástica. La idea es que, al ser expulsado de la comunión y protección de la iglesia, el individuo experimente las duras consecuencias de su pecado y, con suerte, se arrepienta. Les recuerda que un poco de levadura leuda toda la masa. El pecado no tratado puede corromper a toda la comunidad. Por eso, la disciplina es un acto de amor, tanto para el individuo como para la iglesia. Los llama a no asociarse con aquellos que, llamándose hermanos, viven en inmoralidad.
La pureza de la comunidad es esencial. Esto lo lleva a una enseñanza fundamental sobre el cuerpo. Les pregunta, ¿no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes? El cuerpo del creyente no le pertenece, ha sido comprado por un precio muy alto, la sangre de Cristo. Por lo tanto, debemos honrar a Dios con nuestro cuerpo. Huir de la inmoralidad sexual no es solo una regla, es una cuestión de identidad. Pecar sexualmente es pecar contra nuestro propio cuerpo. El santuario donde mora Dios en esta doctrina eleva la visión del cuerpo físico de ser una prisión del alma, como pensaban algunos filósofos griegos, a ser un vaso sagrado para la gloria de Dios. A partir del capítulo 7, Pablo comienza a responder preguntas específicas que los corintios le habían hecho por carta. La primera tanda de preguntas gira en torno al matrimonio y el celibato. Algunos en Corinto, quizás por una espiritualidad mal entendida, pensaban que era mejor abstenerse por completo del matrimonio. Pablo da consejos muy equilibrados. Afirma que tanto el matrimonio como el celibato son dones de Dios, no hay un estado superior al otro. A los solteros y viudas les dice que es bueno que permanezcan como él, soltero, pero si no tienen el don de continencia, es mejor casarse que estarse quemando. A los casados les da un mandato del Señor, no de él. La esposa no debe separarse del marido y el marido no debe abandonar a su mujer. Si un creyente está casado con un no creyente que desea permanecer en la relación, el creyente no debe buscar el divorcio. El cónyuge creyente santifica al incrédulo y a los hijos. El siguiente dilema era sobre comer carne sacrificada a los ídolos. En una ciudad como Corinto, gran parte de la carne vendida en el mercado provenía de templos paganos. Para un cristiano maduro que sabe que un ídolo no es nada, comer esa carne no era un problema en sí mismo. Su conocimiento le daba libertad. Sin embargo, Pablo introduce un principio superior, el amor. ¿Qué pasa si un hermano con una conciencia más débil, quizás un recién convertido del paganismo, te ve comiendo esa carne? Podría pensar que estás participando en la idolatría y ser tentado a hacer algo que va en contra de su conciencia, lo cual es pecado para él. Por lo tanto, la libertad cristiana no es absoluta, debe estar limitada por el amor al prójimo. Pablo llega a una conclusión radical. Si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. El bienestar espiritual de otros es más importante que nuestro derecho a ejercer nuestra libertad. Otro problema grave en Corinto era el desorden durante la cena del Señorán. En lugar de ser una expresión de unidad, se había convertido en una manifestación de sus divisiones sociales. Los ricos llegaban temprano y comían y bebían en exceso, mientras que los pobres, que llegaban más tarde, pasaban hambre y eran humillados. Pablo los reprende duramente. Les dice que eso no es celebrar la cena del Señorán. Les recuerda el significado profundo de la cena, proclamar la muerte del Señor hasta que Él venga. Les advierte que cualquiera que coma el pan o beba la copa indignamente será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Les insta a examinarse a sí mismos antes de participar y a esperarse unos a otros. La cena del Señor debe ser una demostración del amor y la unidad del cuerpo de Cristo, no una ocasión para el egoísmo y la división. Luego, Pablo se adentra en el tema de los dones espirituales. Parece que los corintios estaban fascinados con los dones más espectaculares, como hablar en lenguas, y los usaban para competir y exaltarse a sí mismos. Pablo les enseña que hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Todos los dones son dados por el Espíritu Santo para la edificación común de la iglesia. Compara la iglesia con un cuerpo humano. Cada miembro, sea un ojo, una mano o un pie, es diferente pero esencial para el funcionamiento del todo. No puede haber envidia ni desprecio entre los miembros. Los dones que parecen menos importantes a menudo son indispensables. Dios ha coordinado el cuerpo para que no haya división, sino que todos los miembros se preocupen por igual
los unos por los otros. Y entonces, en medio de esta discusión sobre dones, Pablo inserta una de las piezas literarias más hermosas y profundas de toda la Biblia, el capítulo 13, a menudo llamado el himno al amor. Comienza diciendo que puedes tener los dones más impresionantes, hablar en lenguas de hombres y de ángeles, tener el don de profecía y entender todos los misterios, tener una fe que mueva montañas, pero si no tienes amor, no eres nada. Describe la naturaleza de este amor, el amor ágape, que es paciente, es benigno, el amor no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no es indecoroso, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Termina contrastando la permanencia del amor con la temporalidad de los dones. Las profecías se acabarán, cesarán las lenguas y la ciencia acabará, pero ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. Este es el camino más excelente que deben seguir. Finalmente, Pablo aborda una herejía que se había infiltrado en la iglesia. Algunos negaban la resurrección física de los muertos. Para Pablo, este no es un tema secundario, es el corazón del evangelio. Si Cristo no resucitó, entonces la predicación es vana, la fe es vana, todavía estamos en nuestros pecados y los que murieron en Cristo perecieron. Seríamos los más dignos de lástima de todos los hombres. Pero la gloriosa verdad es que Cristo ha resucitado. Él es las primicias de los que durmieron. Así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pablo argumenta, lógicamente, que la resurrección de Cristo garantiza la nuestra. Habla del cuerpo resucitado, no como una reanimación del cadáver, sino como una transformación a un cuerpo glorioso, incorruptible e inmortal. La victoria sobre la muerte es total. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta esperanza de la resurrección no es una fantasía, es el motor que nos impulsa a estar firmes, constantes y abundando siempre en la obra del Señor. A los Corintios es una carta increíblemente relevante. Nos enseña a poner a Cristo por encima de los líderes humanos, a valorar la sabiduría de la cruz sobre la del mundo, a mantener la pureza en la iglesia, a usar nuestra libertad con amor y a vivir a la luz de la gloriosa esperanza de la resurrección. Gracias por acompañarnos en este estudio profundo. Si este análisis te ha sido de ayuda, no olvides darle a me gusta, compartirlo con otros y suscribirte a nuestro canal para no perderte el próximo libro de nuestra serie. Nos vemos en el próximo video. Que Dios los bendiga.